Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Rocío Callejas, capacitadora de Straumann México. Bienvenidos a esta conferencia. Me da mucho gusto que esté nuevamente con ustedes, regresando al espacio que nos otorga IDE para esta conferencia. Si les parece bien, empezamos. Gracias, Héctor. Muy buenos días. En verdad me da mucho gusto regresar aquí con ustedes. Efectivamente ya tenía un ratito que no habíamos venido por acá y qué bueno retomar esto también como parte del proceso de educación con este patrocinador que es Straumann, exactamente de parte de IDE. Pues me da mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a platicar dos opciones de rehabilitación que tienes para poder terminar tus casos clínicos de la manera protésica más ideal en implantes Bone Level. Como bien lo comentó Héctor, quisiéramos dejar la sesión de preguntas y respuestas al final para poder eliminar todas las dudas que pudieran surgir durante el proceso de la presentación. Para mayor información, obviamente, y para poder ahondar más en el conocimiento del producto, seguimos invitándolos a nuestros cursos de capacitación que se imparten mes con mes, del cual, al final de cuentas, en esta presentación también platicaremos acerca del proceso de educación de Straumann. Pero bueno, para no tardarnos más, sino entrar ya de lleno con el tema, vamos a ver precisamente estas opciones de rehabilitación específicamente con nuestro tipo de implante Bone Level. Bueno, ustedes saben y conocen perfectamente bien que Straumann tiene dos opciones de tipos de implantes. Con la filosofía del profesor Brånemark tenemos la opción del implante Bone Level, un implante que tiene su hombro a nivel de la cresta ósea. También gozamos de tener nuestra gama de productos al implante Soft Tissue Level, ambos con diferentes opciones y soluciones dependiendo de las necesidades. Cada uno, como ustedes saben, tiene su hombro y va a determinar un límite para cada uno de los hombros de nuestros implantes. El implante Soft Tissue Level emerge a nivel de los tejidos blandos y el implante Bone Level emergerá a nivel de los tejidos óseos. Cada uno recibe su nombre, obviamente, de dónde se encontrará su hombro. En nuestra gama de implantes, nosotros tenemos al implante Bone Level en los 3 diámetros, que ustedes ya conocen. El implante de diámetro 3.3 milímetros para poder
sustituir las raíces ausentes dentarias de los incisivos centrales inferiores, incisivos laterales inferiores, el incisivo lateral superior. El implante Bone Level de diámetro 4.1 milímetros está indicado para sustituir raíces de incisivos centrales superiores, caninos superiores e inferiores y premolares superiores e inferiores. Y nuestro implante Bone Level de diámetro 4.8 milímetros para sustituir las raíces ausentes de los molares, tanto superiores como inferiores. Longitudes en las que se presenta este producto, bueno, tenemos desde los 8 milímetros de longitud hasta los 14 en los 3 implantes por diámetro que manejamos en Straumann. El tipo de conexión que tiene este implante es con los 3 elementos que siempre ha manejado Straumann. Un cono de 8 grados de inclinación denominado cono Morse, una figura geométrica interna que nosotros le denominamos crossfit a esta conexión porque la figura que tiene internamente nuestro implante es una cruz. Y obviamente nuestra rosca interna para los tornillos de los pilares o abutments que serán la base de nuestra rehabilitación. El sistema de conexión CrossFit permite que tu asentamiento de los futuros pilares sea sumamente sencillo, mucho más práctico, mucho más fácil. Es una figura geométrica muy sencilla y te garantiza que el asentamiento de los componentes sean desde la toma de impresión hasta la versión de la rehabilitación definitiva, sea muy sencillo su colocación. Solo tenemos que guiarnos por esta figura geométrica en cruz, que como podrás observar aquí en la parte interna del implante tenemos 4 caras planas que te están indicando esta figura geométrica en cruz. De tal manera que se hace posible y se permite poder hacer un asentamiento mucho más autodireccionable en el pilar. Y pues bueno, en este implante nosotros manejamos 2 conexiones realmente, sí, como ya lo comentamos, 3 diámetros, 3.3, 4.1 y 4.8 en cuerpo del implante con las indicaciones antes mencionadas, pero solo manejamos 2 conexiones. Al implante Bone Level de diámetro 3.3 le asignamos la conexión Narrow CrossFit, que sería una cruz pequeña para este tipo de implante, y le asignamos este nombre y esta nomenclatura NC. También para el implante de diámetro 4.1 y el implante de diámetro 4.8 comparten el sistema de la conexión, esto que representa que internamente el implante es exactamente lo mismo, la conexión es idéntica. Lo que hace la diferencia tan solo es el cuerpo del implante y su indicación, pero internamente la conexión y los componentes que tú utilizarás serán para ambos tipos de implantes. Internamente es idéntica la conexión y por eso le pusimos regular, porque podrás hacer una rehabilitación más amplia con este tipo de conexión. En Bone Level nosotros utilizamos la filosofía Platform Switch, que es una conexión que te permite una versatilidad muy amplia en poder usar la rehabilitación de mejor manera, adaptándose a las necesidades de tu caso. Una sola base, todas las posibilidades infinitas, tanto en anchura, tanto en altura como en profundidad. Te dejamos ese margen abierto para poder seleccionar, según tu caso clínico, la opción de rehabilitación. No olvides este detalle porque nos importará muchísimo en base a lo que veremos en las opciones de rehabilitación. Recordemos nuevamente, solo manejamos en Straumann para nuestro implante Bone Level 2 conexiones, la conexión Narrow CrossFit y la conexión Regular CrossFit para nuestros implantes Bone Level. Y pues ahora sí, entremos de lleno a las opciones de rehabilitación. Algo que nos interesa muchísimo darles a conocer a ustedes es que con estas opciones de rehabilitación que tenemos podrás hacer claramente un tratamiento protésico, una rehabilitación protésica para tu caso. Esta familia, su nombre bien claramente te dice el tipo de rehabilitación que puedes hacer. Es una rehabilitación cementable sobre el sistema de Bone Level.
¿Qué características vamos a tener? Bueno, fíjate muy bien. Tenemos 4 diferentes tipos de colores. Ahora utilizamos un código de color que identificará a nuestros implantes por las 4 dimensiones que tienen. Analizaremos también punto por punto cada una de estas dimensiones. Color azul, color amarillo, color gris y color marrón. Características que nos permitirán ubicar a los pilares por su código de color. ¿Qué otra ventaja tenemos con esta opción de rehabilitación? Bueno, como la mayoría de nosotros sabemos, tenemos la posibilidad de hacer una toma de impresión para empezar los procesos de restauración a nivel de nuestros pilares o a nivel del implante, como tú lo podrás observar aquí. Por eso es que la diapositiva te dice toma de impresión, tendrás 2 líneas de toma de impresión. Una toma de impresión que será a nivel del pilar. ¿Eso qué significa? Que hay casquillos de impresión y hay análogos del pilar, como los observas fotografiados aquí en la diapositiva, en la opción de impresión a nivel del pilar. O la vía o la opción B, que será impresión a nivel del implante, que es con los postes de impresión de cucharilla abierta o cerrada, pero para el implante. Es decir, nosotros podemos tener para el laboratorio y para continuar el proceso de la restauración 2 opciones de tipo de modelo. Uno con análogos de los pilares u otra versión con análogos de los implantes. En esta ocasión solo platicaremos acerca de la opción de impresión A, que será a nivel del pilar, para que podamos hacer más directa y más sencilla las opciones que tenemos en esta rehabilitación, sin dejar a un lado que sí tienes esa otra opción, la de la impresión a nivel del implante. Veremos solo en esta ocasión esta versión. Para aquellos interesados, obviamente, en adquirir más conocimiento, los invitamos a nuestros cursos de capacitación. Pero como también la diapositiva lo comenta, la elección de la vía de toma de impresión dependerá de tu preferencia y también de la necesidad del caso clínico. De tal manera que Straumann ofrece una solución en flexibilidad dependiendo tus necesidades, tus habilidades, tu experiencia y tu caso clínico. Una gran ventaja que ofrece el sistema de Straumann es esta herramienta de diagnóstico y de planificación, que así se llama, Kit de Planificación Protésico de Bone Level. Son pilares, como su nombre lo dice, de planificación, réplicas en tamaño real, natural, en plástico, que nos podrán permitir hacer una valoración previa de la compra de cualquier producto real de Straumann, que tú puedas valorar perfectamente bien qué pilar, por su altura, por su diámetro y por su altura gingival, como lo veremos en unos minutos más, va a dar solución a tu caso clínico. Estos pilarcitos se encuentran en este kit de planificación protésica de Straumann para la versión de rehabilitación Bone Level y vienen en códigos de color. ¿Cómo los puedo yo identificar en el kit de planificación de Bone Level? Bueno, la letra C indica que es de la familia del pilar cementable. Y podemos utilizar el desarmador SCS, como lo ves tú aquí en la diapositiva, para poder insertar oclusalmente la entrada del desarmador y poderlo llevar a nuestro modelo de laboratorio para la verificación y para la selección del pilar que vayamos nosotros a usar. De manera que esto se hace cada vez más directo, más justo, más preciso lo que tú quieras utilizar y lo que va a dar solución a tu caso clínico. Como viste en la diapositiva en la que identificamos a los colores o al código de los pilares por color, vamos a ver claras diferencias y aquí nos vamos a encontrar con las dimensiones que será importante que tú visualices para la selección de tu pilar. La primera dimensión tiene que ver con el diámetro de nuestros pilares.
La segunda dimensión tiene que ver con la conexión. Recordemos que en Straumann nosotros manejamos las dos conexiones. La otra dimensión que será importante que visualices será la altura del pilar. Y por último, tendremos que tomar en consideración la altura gingival. Estas 4 dimensiones propiamente son las que hacen la diferencia entre la gama muy amplia y flexible que da Straumann como solución para cada caso clínico. Estos pilares tienen vienen independientes los tornillos a los pilares. Cuando tú los adquieres, vienen dentro del paquete. Tu tornillo transoclusal viene en el paquete que tú compras con el pilar que selecciones, y para identificar a las conexiones, los tornillos que tienen cabezas amarillas son los que pueden ser ajustados a la conexión Narrow Crossfit. Los tornillos que tienen cabezas moradas son los que se ajustan perfectamente bien a los pilares. ¿En qué conexión? En la conexión Regular Crossfit. Primera dimensión para visualización. Eso tiene que ver con el diámetro. Este pilar cuenta con 3 diámetros diferentes, pero fíjate muy bien, en 4 pilares. El primer diámetro que manejamos es 3.5 milímetros. Este diámetro bien puede rehabilitar, por ejemplo, coronas de incisivos centrales inferiores o incisivos laterales inferiores, o el incisivo lateral superior. El segundo diámetro que manejamos es el diámetro 5 milímetros, para que puedas dar soporte a las coronas de incisivos centrales superiores, caninos o inclusive algunos premolares. Y el último diámetro que manejamos en cuerpo del pilar es 6.5 milímetros, que sería para darle soporte a nuestros molares o a la anatomía de las coronas de los molares. De tal manera que con 3 diámetros podemos ofrecerte a ti el soporte suficiente para poder asentar coronas dependiendo del tipo de diente que vas a rehabilitar. Pero lo que ubica también estas características es la conexión. Si notas, en Narrow Crossfit nosotros tendremos los 2 diámetros, 3.5 y 5 milímetros. Y en Regular Crossfit tendremos diámetro también 5 y diámetro 6.5. De manera que cada una de las conexiones comparte 2 tipos de pilares en diferentes diámetros. ¿Cuál es la otra dimensión que tenemos que tomar en consideración? La altura del pilar. Este pilar viene en 2 diferentes alturas, la altura de 4 milímetros y la altura de 5.5 milímetros. Hemos puesto 4 milímetros porque si recordamos un poquito algo de las presentaciones previas a esta, comentábamos que para la rehabilitación de una restauración cementada sobre un implante, la altura mínima de un pilar debe de ser de 4 milímetros. De tal manera que no perdamos la efectividad de cementación que nos proporcionan cualquiera de los cementos. Así es que les hemos puesto como solución a esta necesidad un pilar de altura de 4 milímetros y otro de altura de 5.5 para cuando tu espacio interoclusal pudiera estar más alto de lo mínimo que se necesita. Así es que tienes estas 2 opciones. Todos los pilares, como observarás en las diapositivas, vienen en estas 2 alturas, 4 y 5.5 milímetros en diámetros 3.5, 5 milímetros y 6.5. ¿Qué otra dimensión nos va a importar? La altura gingival. Estos pilares traen un perfil de emergencia prefabricado con 3 diferentes alturas. El primer perfil de emergencia por arriba del hombro del implante tendrá 1 milímetro de altura. El segundo perfil tendrá 2 milímetros de altura y el tercero
3 milímetros de altura. Así que te damos una solución dependiendo de el espesor y la cantidad de la encía de tu caso clínico, de tal manera que puedas utilizar este perfil de emergencia dando solución al caso. Entonces, todos vienen también con esos 3 diferentes tipos de altura gingival, de tal manera que puedas escoger cuál es el que más se adapte a tu caso clínico para una restauración cementada. Disculpen. Y como comentábamos, teníamos nosotros la versión de toma de impresión a nivel del pilar. Encontraremos en nuestro catálogo de productos Straumann estos casquillos de impresión del pilar. Son plásticos para hacer una toma de impresión snap-on, es decir, vamos a poner el casquillo sobre el pilar, va a hacer un ligero clic y con una toma de impresión de cucharilla cerrada, convencional, tradicional, haremos una eliminación de este casquillo. Y contaremos también con un análogo del pilar para colocarlo dentro de nuestra cucharilla. Aquí vemos cómo se ve en esta fotografía ya el casquillo de impresión una vez que eliminamos la cucharilla de boca de nuestros pacientes, y así es como se verá oclusalmente hablando, por así decirlo. Aquí nosotros reposicionaremos el análogo. Una gran ventaja es que los casquillos de impresión tienen, como alcanzas a ver, 4 caras planas por dentro, de manera que siguen, ¿qué cosa? Pues bueno, la anatomía que tienen los pilares. Los pilares en su cuerpo tienen 4 caras planas que te permiten guiarte. Y estas pequeñas carcasas blancas o capuchones que trae el casquillo de impresión te están diciendo que las flechas deben de ir siguiendo hacia la cara lingual y vestibular de la anatomía de tu pilar o la dimensión de tu pilar, de tal manera que con el análogo puedas tú reposicionar este análogo dentro de tu cucharilla, como lo vemos ahora así reposicionado. Las 4 caras planas son elemento guía de inserción para la toma de impresión. Esto termina en un modelo de yeso para que continúen los procesos de restauración. Para poder hacer una diferencia entre la toma de impresión, porque el pilar tiene 2 alturas, recordemos, comentamos que es un pilar que tiene altura de 4 milímetros y el otro pilar tiene altura de 5.5, se han determinado casquillos de impresión para los pilares de altura de 5.5 con tapas blancas, y los análogos traerán también cintillas blancas en réplica de lo mismo que aparece en los pilares originales. Mientras que para los pilares que sean de altura de 4 milímetros se les ha puesto una cintilla negra a estos pilares para identificarlos que son de altura de 4 milímetros. Y sus casquillos de impresión tendrán carcasas negras, así como los análogos tendrán cintillas negras en su cuerpo para identificar que son los análogos de los pilares de altura de 4 milímetros. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este proceso? Bueno, esto implica que nosotros haremos la selección obviamente de nuestro pilar, lo llevaremos a boca, se hace la toma de impresión y queda fijo en boca. ¿Por qué? Porque el pilar será torqueado a 35 newton centímetros, que es el torque generalizado que tiene Straumann para todos sus pilares. Y una vez en boca, ¿qué le pondremos a este pilar? Le puedes poner tú este casquillo protector, o en su defecto podrás colocarle un provisional. Tenemos ambas opciones. Ya en boca podrá ser protegido por los casquillos protectores que serán cementados temporalmente en lo que se hace la restauración definitiva, o le podrás poner un casquillo de provisionalización. El casquillo protector, como tú lo observas aquí, es totalmente liso, no tiene ningún elemento de retención más que internamente para el
cemento temporal o provisional y protegerá al pilar en el tiempo de espera de la restauración definitiva. La intención del uso del casquillo protector o del provisional es para evitar que el encía vaya a invadir el perfil que viene diseñado en el pilar y nos cause después problemas posteriores para el asentamiento de la restauración. El casquillo provisional es de un plástico que permite poder montarle acrílico o resina a este casquillo durante el proceso de la provisionalización. Tiene estas salientes o estas muescas que tú alcanzas a ver dentro del pilar y de esta manera entonces poder hacer la provisionalización directa. De tal manera que el paciente pues pueda ya irse con su pilar en boca con una restauración también provisional cementada provisionalmente. Ambos tipos de opción son recomendados y aquí dejamos a libre selección qué es lo que tú quieres hacer, ya sea proteger tu pilar o hacer una provisionalización con los casquillos diseñados para esto. Para el laboratorio, ¿qué hemos diseñado? Para el laboratorio, en esta versión de opción de rehabilitación, volvemos a tener un casquillo plástico calcinable. Este casquillo plástico calcinable será enviado al laboratorio junto con nuestro modelo para que se trabaje sobre el análogo del laboratorio. ¿Y qué se va a hacer? Se va a hacer la cofia. Con esta opción de rehabilitación del pilar cementable, tú puedes hacer coronas individuales y puedes hacer puentes. Los casquillos plásticos vienen diseñados internamente con estas claras diferencias. Los que servirán para corona tienen internamente 4 caras planas que harán paralelismo con estas partes planas del cuerpo del pilar. De tal manera que cuando esto se encera y se vacía, tu cofia definitiva y tu restauración final serán antirrotacionales para una corona individual. Mientras que en la versión para puente, estos casquillos son internamente totalmente lisos, de tal manera que nuestro técnico pueda dominar el eje de inserción del puente, pueda cubrir las necesidades y la flexibilidad que necesitará este puente ya que empiece a ser cargado con las cargas de masticación. De tal manera que este casquillo sirve, como lo comentamos, para poder hacer la cofia, como lo vemos en esta diapositiva. Se puede recortar perfectamente bien dependiendo de la altura que tiene el pilar. Ya dijimos que tenemos la altura 4 milímetros, ya dijimos que tenemos la altura en pilar de 5.5, de tal manera que el casquillo se recorta dependiendo de la altura que tiene el pilar, se encera y esto será al final de cuentas la cofia metálica para la restauración cementada definitiva. Aquí vemos el paso a paso, por así decirlo a grandes rasgos, a pasos agigantados de cómo se hace el proceso y para qué sirve este casquillo. Gran ventaja que ofrece el casquillo plástico, doctores, la posibilidad de controlar el microespacio. ¿A qué nos referimos con microespacio? Con esta dimensión o espacio que se crea entre los cuerpos de los pilares y las cofias definitivas de la restauración. Para garantizarles a ustedes que no haya una periimplantitis posterior a la cementación o a la restauración, el control del microgap para Straumann es sumamente importante, por eso el uso de este casquillo plástico. Además de controlar que el ajuste de la restauración final sea perfecto al hombro que trae prefabricado este pilar. De manera que disminuimos la posibilidad de que el cemento rebase este hombro, quede incrustado o genere después inflamaciones por no poder hacer la remoción de este cemento, de tal manera que esa es la gran ventaja que ofrece este casquillo plástico. Un perfecto ajuste al hombro, un microespacio perfectamente controlado y poca cementación para la restauración definitiva. ¿Y qué tendremos al final de cuentas? Coronas o puentes totalmente cementados.
Esta opción te permite una gama muy amplia, sumamente amplia de rehabilitación. Las opciones son muchas. Tú puedes, con el kit de planificación de pilares, seleccionar el pilar más adecuado a tu caso clínico según su conexión, sea narrow CrossFit o regular CrossFit, sea su diámetro, que ya dijimos que tenemos 3, el diámetro 3.5, el diámetro 5, el diámetro 6.5, la altura, que puede ser de 4 milímetros o puede ser de 5.5, o la altura gingival del pilar, que puede ir desde el milímetro de altura, puede ser 2 milímetros de altura o 3 milímetros de altura, de manera que la versatilidad se hace muy amplia para darte una solución a necesidades de todos los casos clínicos. Claro, esta no es la única. Sabemos que en Straumann hay otras opciones y soluciones, pero no deja de ser una opción muy flexible para las necesidades de tus casos clínicos. Así es que esta opción de rehabilitación es exclusiva para hacer coronas y puentes totalmente cementados. Recuerda el nombre del pilar, esta es la familia cementable. ¿Y qué tenemos para cuando las necesidades sean atornillamiento? Bueno, tenemos esta versión, la versión del pilar multi-base. Esta opción de rehabilitación es, anótalo por ahí si estás tomando notas o tienes la posibilidad de hacerlo, exclusiva para restaurar puentes totalmente atornillados. Con esta familia no podemos hacer coronas individuales. Esta familia solamente es exclusiva para esta opción de rehabilitación. Puentes totalmente atornillables. También me da la flexibilidad de poder hacer arcadas totalmente atornilladas. Esta es una versión que nos lo permite. Y en la opción de rehabilitación de prótesis híbrida, la opción de diseñar barras en titanio o en oro, o también totalmente calcinables. Pero bueno, este será tema para otra presentación muy probablemente. Así es que de momento solo nos centraremos en cómo multibase nos permite hacer puentes atornillados exclusivamente. ¿Qué tenemos nuevamente? Algo muy parecido a lo que, si no es que igual, en el sentido del código de color que manejamos para esta familia. Volvemos a utilizar el color azul, el color amarillo, el color gris, el color café o marrón, que ubicarán nuevamente un diámetro y también ubicarán una conexión. Como podrás observar en la diapositiva, el pilar azul y el pilar amarillo están para la conexión Narrow CrossFit. El pilar gris y el pilar marrón están diseñados para la conexión Regular CrossFit. Como podrás ver, todos son pilares rectos, todos son, y son de forma cilíndrico-cónica. Tienen este diseño, una forma cónica. Estos pilares vienen en una sola pieza. El cuerpo y la rosca para la conexión interna del implante vienen en una sola pieza. No vienen por separado, vienen en una sola pieza. Se pueden utilizar perfectamente bien con nuestro desarmador universal en Straumann, de manera que esa es otra gran ventaja que tenemos. Aquí existe la versión de toma de impresión a nivel del pilar. ¿Es exclusiva esta toma de impresión? No, pero solo veremos esta opción en esta presentación. De manera que, ¿qué será necesario? Será necesario nuevamente hacer la selección de tu pilar. Ya lo viste acá, tenemos una gama muy amplia por diámetro, por conexión. Después de hacer esta selección, ¿qué haremos? Llevarlo a nuestro implante directamente, torquearlo a 35 newtons centímetros y tendremos una versión de toma de impresión del pilar ya en boca de nuestro paciente. Aquí te damos las dos opciones de toma de impresión para los pilares que son rectos en multibase.
un poste de impresión de cucharilla abierta, un casquillo de impresión plástico para una toma de impresión cerrada y tendrás también un análogo del pilar. De tal manera que estas versiones se ajustarán según tus necesidades. También se ajustarán según las inclinaciones, porque como veremos más adelante hay opciones para angular en esta versión de rehabilitación. Cada uno de los pilares tiene su poste de impresión metálico que será atornillable para la cucharilla abierta y vienen exactamente en el mismo código de color. Lo mismo sucede con los casquillos de impresión plásticos. Estos son de una opción de toma de impresión también Snap-on. ¿Esto qué significa? Van a hacer un ligero clic sobre el cuerpo de nuestros pilares y con una cucharilla cerrada, con un material de impresión, vamos a acarrear estos casquillos de tal manera que podremos ver estas opciones. Cada pilar también goza de tener un análogo para nuestro modelo de laboratorio. Otra ventaja adicional es que estos pilares también existen dentro del kit de planificación de pilares de Straumann, de manera que podrás hacer la selección del pilar que necesites, solicitarlo a tu asesor de ventas de Straumann o a través del departamento de atención y servicio a clientes en Straumann, tenerlos y llevarlos a la boca de tu paciente después de haber hecho la selección con el kit de planificación. Volvemos a tener que considerar diferentes dimensiones aquí. ¿Por qué? Porque la gama y la solución que ofrece Straumann con este pilar también es sumamente flexible. Nuevamente volvemos a ver la primera dimensión según el diámetro. La otra opción que nos interesa identificar es la conexión. Y la otra dimensión que tenemos que considerar es la altura gingival. Tendremos diferentes alturas. Y ahora aquí, ¿cuáles son los diámetros? Bueno, los diámetros aquí son 3.5 para poder dar atornillamientos en coronas, por ejemplo, de incisivos centrales inferiores o laterales inferiores o lateral superior. Diámetro 4.5 para dar soporte a coronas de premolares, caninos, incisivo central superior, y diámetro 6.5 para poder dar soporte a coronas de molares. Así es que tenemos nuevamente en diámetro cubiertas todas las anatomías dentarias para que hagas una restauración atornillada. 3.5, 4.5 y 6.5. El diámetro 4.5 tú lo encontrarás en las dos conexiones. El pilar azul y el pilar amarillo son para Narrow CrossFit. Diámetro 3.5 nuestro pilar azul, diámetro 4.5 el pilar amarillo, diámetro 4.5 el pilar gris pero en conexión regular CrossFit y diámetro 6.5 en conexión regular CrossFit para el pilar color marrón. ¿Qué otra dimensión tenemos? Decíamos la altura gingival. En estos pilares tenemos tres diferentes alturas gingivales. El mínimo va a ser 1 milímetro, después tendremos 2.5 milímetros de altura y por último tendremos 4 milímetros de altura. Nuevamente, esto es una solución dependiendo de la necesidad de tu caso clínico para cuando tenemos escasa calidad y cantidad de tejido blando o mucha, ¿verdad?, cantidad, calidad de encía. Así es que esto puede ser perfectamente seleccionado dentro del kit de planificación. Cada uno de los pilares tiene exactamente las mismas alturas gingivales, 1, 2, 5 y 4, como lo estás viendo ahorita pasar en las diapositivas para nuestros 3 diámetros que manejamos. Así que cubrimos esta necesidad dependiendo del caso clínico.
Adicional a los pilares multibase rectos, en la gama de opciones que ofrece Straumann tenemos pilares que son angulados. Estos pilares tienen en esta versión 25 grados de inclinación, de manera que podrás utilizarlos también para la versión de puentes o estructuras totalmente atornilladas cuando tengas la necesidad de hacer una inclinación o un reposicionamiento de la oclusión de tu paciente por colocación de implantes con filosofías inclinadas. Este tipo de pilar solamente tenemos una versión en Narrow Crossfit, una versión en Regular Crossfit, tipo A, tipo B, ahorita vamos a ver sus diferencias, y la angulación es 25 grados. Este pilar, como ya lo comentábamos antes, tiene una versión de toma de impresión a nivel del pilar, pero solamente es en ¿qué versión? De cucharilla abierta. No hay en este caso un casquillo plástico para impresión de cucharilla cerrada, solamente lo tenemos en versión de cucharilla abierta. Podemos identificar perfectamente bien uno u otro poste de impresión porque tienen anatomías muy particulares. Estos detalles los vemos más a profundidad durante nuestros cursos. También contamos obviamente con un análogo del pilar para poder hacer este paso de esta toma de impresión a un modelo de trabajo para el laboratorio. Tenemos los dos postes de impresión, amarillo para el pilar Narrow Crossfit de 25 grados, gris para el pilar de Multibase 25 grados para Regular Crossfit. Estos pilares tienen sus respectivos análogos y el diámetro que manejamos en ellos es 4 milímetros. No tenemos otra opción, solamente es 4. Así es que en este exclusivamente hay este diámetro. Y la altura gingival que maneja este pilar es de 2.5 milímetros. Es exclusiva, no hay en este caso 1 ni hay 4 milímetros. Solamente manejamos la altura gingival de 2.5. ¿Por qué dos tipos? ¿Por qué decía ahí pilar angulado 25 grados tipo A y tipo B? Bueno, porque en la solución a las necesidades queremos ofrecerte 8 diferentes posiciones de un pilar de 25 grados de angulación. De manera que hemos diseñado los pilares tipo A haciendo paralelismo con las zonas redondas de la conexión interna del implante Regular Crossfit o Narrow Crossfit, mientras que el tipo B hará paralelismo con las caras planas internas de nuestra conexión, de la cruz. Si recuerdas, decíamos que la figura geométrica interna dentro del implante Straumann es una cruz, pero no solamente tiene estas partes planas, también tiene internamente partes redondas. Entonces hemos diseñado este pilar para que tenga 4 posiciones en la cara redonda de la conexión interna del implante y un pilar que tenga 4 diferentes posiciones según las caras planas de la conexión CrossFit. De manera que se convierte este tan solo pilar en 4 diferentes posiciones según sus tipos, que en total nos darán a nosotros 8 diferentes posiciones. Así que en esta necesidad cubrimos una solución para estas características y tú puedas tener una gama versátil para poder usar este pilar en 8 diferentes posiciones que abarquen las necesidades protésicas en angulación. ¿Y qué podemos poner para hacer la restauración definitiva sobre los pilares? Bueno, en Straumann tenemos la versión de que tú puedas hacer ya la estructura que será atornillada, tu restauración definitiva que será atornillada en bases oro con cuerpos totalmente calcinables que serán atornilladas al pilar de tal manera que quede este puente totalmente atornillado. Hay casquillos bases en oro, lo hay para cada uno de nuestros pilares en conexión y diámetro.
Lo hay también para el pilar angulado, de tal manera que inclusive si tienes combinación de pilares rectos o angulados, en tu caso clínico se puede hacer una estructura vaciada totalmente en oro y atornillable. O existe la versión también de los casquillos plásticos calcinables, que serán también atornillados, pero en donde podrás hacer una estructura vaciada en el material que tú quieras, en el metal que tú quieras, en la aleación que tú decidas usar para esta restauración. De manera que tenemos casquillos plásticos en nuevamente todos nuestros diámetros y también para los pilares angulados. Una vez que nosotros hacemos la impresión en boca de nuestro paciente, ¿qué sucede? Bueno, no podemos dejar los pilares sin proteger. De manera que tenemos casquillos de protección que podrán ser colocados a los pilares para que el paciente regrese a casa y haga su vida convencional y tradicional, pero siempre protegiendo al pilar, para que la encía no me vaya a invadir, no me vaya a cerrar este diámetro que tenemos ya cicatrizado para la restauración definitiva. Los casquillos protectores vienen en cada uno de los diámetros que ya conocemos, 3,5, 4,5, 4 para los pilares angulados, en las versiones que tenemos para Narrow CrossFit y para Regular CrossFit. O en su defecto, no quieres dejar el pilar protegido, puedes también ayudarte de estos pilares provisionales. Los pilares provisionales son de titanio, son recortables y tienen estas salientes, estas muescas metálicas que tú observas en el cuerpo de pilar. Son elementos de retención para la resina o el acrílico en el que quieras hacer el pilar provisional para tu paciente. De manera que también puede quedar un provisional atornillado o una estructura totalmente atornillada provisionalmente antes de la restauración definitiva. Cualquiera de las dos opciones que tú tienes, como ves, tienen cada una de las gamas dependiendo del diámetro y puedas tener esta gran ventaja. Así es que la gama en Multibase también es muy amplia. Aquí vemos fotografiada la versión de toma de impresión de cucharilla cerrada con los casquillos de impresión para los pilares y cómo se observará en la cucharilla de impresión. Aquí obviamente nosotros reposicionaremos los análogos de los pilares. Esta fotografía que tienes ahorita en tu pantalla es de la versión de postes de impresión de cucharilla abierta del pilar y cómo se vería en tu cucharilla de impresión. Ambos casos obviamente será necesario el reposicionamiento de los análogos de pilar. En los casquillos de impresión solo hacen haciendo un ligero clic a la hora del asentamiento, mientras que en la versión atornillamiento pues obviamente serán los análogos atornillados. Y aquí vemos fotografiada la versión de los casquillos de protección para los pilares para que el paciente regrese a casa, o también podemos hacer la versión de la provisionalización atornillada para este segmento de puente que pudiéramos nosotros necesitar. Estos postes de provisionalización pueden, como te comentaba, recortarse. Aquí los vemos en esta fotografía recortados. También pueden ser tal vez opacados por parte de nuestro técnico de laboratorio dental para que podamos utilizar un método de provisionalización con acetato o con nuestras llaves de silicón, de manera que hagamos un provisional atornillado y que el paciente empiece ya a tener mejor masticación y obviamente generar ya fuerza sobre los pilares. De manera que estas serían las opciones para después de la toma de impresión. Y de la restauración definitiva, ¿qué podemos comentar? Bueno, te comentábamos hace unos minutos atrás que hay una versión de bases oro o bases plásticas. Aquí vemos fotografiada la versión de bases en oro que tienen cuerpos calcinables, se recortan obviamente sobre estas bases y estos cuerpos calcinables, se modela la anatomía de las piezas dentarias que vamos a rehabilitar
con sus respectivos pónticos, y esto al final de cuentas será llevado a vaciar, será llevado a meter al cubilete, revestido y vaciado, y quedará, en caso de estas versiones bases en oro, en un vaciado en oro y con sus características. De tal manera que el técnico libera este vaciado y puede continuar con su proceso de laboratorio, preparando obviamente este vaciado y terminando la restauración final o definitiva con el montaje de la cerámica. De manera que esta es la versión que nosotros tenemos, para puentes totalmente atornillados. No olvidar las indicaciones que da Straumann para la restauración final. Una vez que tú recibes ya el puente terminado, que tú ya estás listo para poder hacer la colocación, tu pilar en boca está torqueado ya, como lo vemos aquí, a 35 newton centímetros, pero tu restauración definitiva o final irá torqueada a 15 newtons. ¿Por qué? Porque es una restauración que nosotros tenemos que tener la libertad de poderle dar mantenimiento. Cada 6 meses esta restauración se tiene que retirar para limpiar, lavar los hombros de nuestros pilares. No se quitan los pilares, recuerda eso, muy importante. Lo que retiramos es la estructura, el puente, de tal manera que podamos limpiar, dar mantenimiento a la chimenea, que solo la cubrimos con una resina. La tenemos que lavar, limpiar, para que evitemos el mal aliento en nuestros pacientes y también controlemos cualquier indicio de enfermedad periodontal y podamos nosotros controlarlo antes de que ocurra algún suceso adicional. Recuerda que una gran ventaja que tiene, y esto es algo muy bueno en el sistema de Straumann, el torquímetro o dinamómetro de la casa comercial Straumann tiene 2 marcas indicando el torque en el que estás apretando: 15 newton centímetros o 35 newton centímetros, de manera que no hay pierde. Recordemos que pilares van torqueados a 35 newton centímetros, restauraciones atornilladas sobre pilares 15 newton centímetros. Y así podemos ofrecer entonces una gama de opciones en rehabilitación mucho más ideal, mucho más específica para casos de puentes totalmente atornillados. Pues bueno, doctores, a grandes rasgos podemos decir que esta es la opción de rehabilitación que tiene el sistema de Straumann. Recuerda, tenemos nosotros cursos teórico-prácticos. En el DF tenemos un calendario de educación totalmente establecido. En los meses subsecuentes tendremos capacitación. Esta semana tuvimos un módulo de educación. Tenemos curso en junio, tenemos curso en julio, en agosto, en septiembre, en octubre y noviembre. Los que están aquí en el DF y en el área metropolitana pueden llamarnos directamente a los teléfonos que vienen también ahí en la diapositiva para inscribirse. El costo del curso es de 4,000 pesos. De manera que cubren los 4 días de curso que se tienen mes por mes. Y esta inversión que tú haces de tu educación podrá ser totalmente reembolsable por la compra de producto Straumann. No olvides entrar a nuestra página de internet también para poder estar al tanto del calendario de educación que tenemos, y aprovechando la oportunidad, no dejes de asistir al congreso en los próximos meses. En el mes de octubre, el congreso del IDI sección México, con los ponentes y con los temas muy interesantes que se van a tener. Así es que pues me dio mucho gusto estar con ustedes este día. Vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas, si les parece, para que podamos obviamente pues dar un poco más de seguimiento, a atender a sus dudas y a todo lo que ustedes tienen, a todo lo que tienen obviamente ustedes aquí. Así es que pues bueno, vamos a darle un poquito de espacio a las preguntas.
Muchas gracias a todos ustedes, los interesados que siguieron esta mañana la conferencia. Les agradecemos su tiempo, su paciencia y esperamos verlos pronto, ya sea en los cursos de educación de Straumann, en nuestras oficinas o en los subsecuentes congresos. Gracias y hasta pronto.